Los biosensores son dispositivos analíticos, clave en la investigación y desarrollo tecnológico, utilizando componentes biológicos para detectar selectivamente pequeñas cantidades de moléculas relevantes fisiológicamente. En particular, los biosensores basados en adenosina de trifosfato, es decir, ATP, son fundamentales, ya que el ATP desempeña un papel central como portador universal de energía en las células. La medición precisa de los niveles de ATP proporciona información valiosa sobre la salud y el rendimiento celular, siendo crucial para la detección temprana de alteraciones celulares y condiciones patológicas. Estos biosensores encuentran aplicaciones en áreas como diagnósticos clínicos, ingeniería alimentaria y monitoreo ambiental. Aunque existen diversos biosensores en el mercado para medir la concentración de ATP, algunos presentan limitaciones en estabilidad y duración de electrodos modificados, interferencia de otras sustancias y necesidad de mejoras en miniaturización y portabilidad. A pesar de estos desafíos, los biosensores de ATP ofrecen ventajas significativas, como mediciones en tiempo real, alta sensibilidad y selectividad. Se destaca la técnica de patch sniffing para detectar la liberación de ATP, aunque se señalan sus limitaciones. Los sensores electroquímicos emergen como alternativas prometedoras, siendo sensibles, selectivos, portátiles y relativamente económicos. La cuantificación de ATP se realiza generalmente mediante técnicas electroquímicas, donde la calibración y la validación del biosensor son procesos críticos para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados. En este artículo se presenta un biosensor de ATP que utiliza un microelectrodo de platino recubierto con una biocapa ultra fina que incorpora enzimas específicas, el glicerol quinasa y el glicerol 3-fosfato oxidasa. Este biosensor se destaca por ser una alternativa más conveniente que la técnica de luciferasa para medir la liberación de ATP. Además, ofrece nuevas posibilidades en la detección de ATP con aplicaciones potenciales en estudios fisiológicos, investigaciones biomédicas y otras áreas donde la medición precisa de ATP es crucial. El biosensor exhibe una respuesta rápida, con un tiempo de subida inferior a 10 segundos, y presenta una excelente resolución temporal y espacial. Utiliza un novedoso esquema de detección basado en la presencia de glicerol como cosustrato, permitiendo la detección específica del ATP. Ahora mencionaremos cuál es el analito a detectar. En nuestro caso, el analito es el ATP o adenosín trifosfato. Este pequeño pero poderoso compuesto juega un papel clave al almacenar y transferir la energía química necesaria para llevar a cabo diversas actividades celulares vitales. Cuando nuestras células necesitan energía para funciones esenciales como la síntesis de macromoléculas o la regulación de procesos metabólicos, el ATP entra en acción. Su estructura consiste en una base nitrogenada llamada adenina, un azúcar de 5 carbonos conocida como ribosa y un grupo de 3 fosfatos. La unión de la adenina con la ribosa forma la adenosina, que luego se une al grupo de 3 fosfatos. El ATP es como una moneda de energía de nuestras células y proporcionando el impulso necesario para llevar a cabo diversas funciones biológicas. Y ahora, veamos cómo se puede detectar este componente con un biosensor especial. En la imagen presentada, se destaca la importancia del grupo de 3 fosfatos en el adenosín trifosfato. En esta parte central del proceso, los oxígenos con cargas negativas actúan como imanes, generando repulsión entre ellos debido a su negatividad. Los grupos de fosfato están unidos por enlaces de alta energía. Luego se describe el proceso de hidrólisis, donde una molécula de agua rompe los enlaces. Durante este proceso, la molécula de agua ataca el oxígeno intermedio. Si la molécula de agua ataca el segundo enlace de oxígeno, se forma adenosina difosfato, mejor conocida como ADP, ya que se separa en un grupo de fosfato y se libera energía en el proceso. En este fragmento se destaca que la energía liberada durante la formación y liberación del ATP se utiliza para impulsar diversos procesos biológicos esenciales, como la contracción muscular, la síntesis de proteínas
y el transporte a través de membranas celulares y actividades metabólicas. La cadena de eventos muestra cómo el ATP funciona como una moneda de intercambio energético fundamental en la célula, participando activamente en procesos metabólicos esenciales. Se menciona que el ATP no solo actúa como una molécula energética, sino también como un neurotransmisor, que facilita la comunicación entre el sistema nervioso autónomo y los músculos. Este hallazgo ha sido crucial para entender la coordinación de funciones neuromusculares. Además, se destaca que todas las células mantienen concentraciones significativas de ATP, lo que le permite funcionar como una fuente universal de energía esencial para diversas funciones celulares. El ATP también actúa como una molécula señaladora extracelular, contribuyendo a la comunicación intercelular y desencadenando respuestas específicas en las células receptoras. Esta doble función del ATP como fuente de energía intracelular y molécula señalizadora resalta su papel integral en la homeostasis y funcionalidad de los organismos. Trabajo relacionado. En el ámbito de la investigación, el uso de biosensores basado en microelectrodos para medir la concentración de adenosíntrifosfato, es decir, ATP, en seres humanos, ha captado considerablemente un interés. Estos biosensores, fundamentados en microelectrodos, permiten mediciones altamente sensibles y selectivas en entornos biológicos complejos, facilitando lo que es la detección precisa de bajas concentraciones de ATP. Además, posibilitan mediciones en tiempo real, lo cual es crucial para capturar eventos dinámicos en la concentración de ATP en diversos contextos fisiológicos o patológicos. Recientemente se ha desarrollado un biosensor amperométrico de ATP basado en procesos enzimáticos secuenciales de glicerol quinasa y glicerol 3-fosfato oxidasa. Este biosensor utiliza un método de deposición innovador para revestir eficientemente cualquier superficie conductora con una capa enzimática de alta actividad. La aplicación de esta técnica específica facilita la inmovilización efectiva de las enzimas en una matriz de silicato robusta y altamente porosa de alrededor de microelectrodos de platino. La selección de microelectrodos de platino como sustrato es crucial para optimizar lo que es la detección de ATP en presencia de glicerol. La combinación del glicerol quinasa y glicerol 3-fosfato oxidasa en una biocapa de silicato confiere estabilidad y permeabilidad adecuadas para la concentración eficiente de ATP, la cual es circundante. Este método avanzado de deposición no solo simplifica el proceso de recubrimiento de superficies conductoras, sino que también mejora la eficacia y durabilidad de los biosensores resultantes, destacando un avance significativo en la especificidad del biosensor. Modelo del sistema. Topología. Este dispositivo consta de una capa de polímero conductor, Sol-Gel, junto con una enzima que cataliza la reacción de oxidación del ATP. La corriente eléctrica generada durante esta reacción se utiliza para cuantificar la concentración de ATP. El biosensor se compone principalmente de tres partes: el sistema de adquisición de datos, el amplificador y una computadora para el procesamiento de datos. El sistema de adquisición de datos recopila la información del biosensor y consta de un amplificador que aumenta la señal para facilitar el procesamiento por la computadora. Esta computadora almacena y analiza los datos para determinar la concentración de ATP en la muestra biológica. La reacción química central en el biosensor implica la oxidación del ATP y ADP y PI, liberando electrones y protones. Estos electrones fluyen a través de un microelectrodo, generando una corriente eléctrica. La cantidad de electrones está directamente relacionada con la concentración de ATP. Para medir la corriente eléctrica, se utiliza un amplificador que aumenta la señal antes de ser procesada por la computadora. En este contexto, se emplea un modelo de biosensor de flujo libre para la medición de la concentración de un analito. El dispositivo consta de una fina capa enzimática ubicada en un flujo líquido que contiene el analito. Este último se difunde desde el flujo hasta la superficie del biosensor, donde la enzima lo descompone generando peróxido de hidrógeno o H2O2, el cual también se difunde desde la superficie del biosensor. El biosensor se coloca en un flujo libre
con una concentración constante del analito, denominada AC. El analito se difunde desde el flujo hacia la superficie del biosensor con un coeficiente de difusión de AB que es igual a θ B de A. En la superficie del analito se descompone por la enzima en una velocidad constante V por B. El H2O2 producido se difunde desde la superficie del biosensor con un coeficiente de difusión de HB igual a θ B de H. Los biosensores utilizados en el tejido operan dentro de su régimen lineal, donde las velocidades de reacción es proporcionales a la concentración del analito. Por lo tanto, las concentraciones del analito y H2O2 en la capa de enzima del biosensor obedecen a ecuaciones específicas. Para simplificar, las ecuaciones se realizan ciertas suposiciones biofísicas. Entre ellas se destaca que el analito puede cruzar libremente la frontera exterior de la capa enzimática, pero no puede disolverse en el núcleo del electrodo sólido. Además, se asume que la concentración de H2O2 es cero fuera del biosensor debido a la condición de flujo libre, y H2O2 se descompone al entrar en contacto con el núcleo del biosensor. El flujo de H2O2 hacia el núcleo del biosensor es proporcional a la señal medida, representada como una corriente. La corriente generada por la electrolización del H2O2 es proporcional a la concentración de H2O2 y por ende a la concentración de A en la muestra. La expresión matemáticamente hablada de esta corriente se define en función. El biosensor propuesto utiliza una combinación de glicerol quinasa y glicerol trefosfato de oxidasa para la detección de ATP en presencia de glicerol. La presencia de glicerol se convierte en glicerol trefosfato mediante la enzima del glicerol quinasa, y este compuesto es posteriormente oxidado por la enzima del glicerol trefosfato de oxidasa, generando peróxido de hidrógeno. La activación de la enzima luciferasa por la presencia de ATP cataliza la reacción de oxidación del ATP, produciendo luz, cuya intensidad es proporcional a la concentración del ATP en la muestra. Este diseño integral del biosensor combina la selectividad enzimática con técnicas de amplificación de señales, ofreciendo una plataforma avanzada y versátil para investigaciones en tiempo real sobre la dinámica del ATP en tejido biológico. La incorporación de creatinina de quinasa añade una dimensión adicional de ajuste a la sensibilidad del biosensor, haciéndolo adaptable a diferentes contextos experimentales y aplicativos. El esquema propuesto para el biosensor de ATP se estructura de manera lógica y eficiente, ofreciendo avanzadas capacidades para el análisis en tiempo real de la señalización purinérgica en entornos fisiológicos y experimentales. Inicia con la configuración inicial del biosensor, estableciendo condiciones y parámetros necesarios para su correcto funcionamiento. Luego, se recubre la superficie conductora con una capa enzimática activa, esencial para la interacción específica entre las enzimas glicerol quinasa y glicerol trefosfato de oxidasa con el ATP en la muestra. Las enzimas quedan atrapadas en una biocapa de silicato alrededor de microelectrodos de platino, proporcionando un entorno robusto y poroso que optimiza la configuración para la eficacia y estabilidad de las enzimas, permitiendo una detección precisa del ATP. La evaluación del ATP en la muestra en presencia de glicerol desencadena una serie de acciones, como la medición de señales amperométricas, el registro de medidas de control, la garantía de la selectividad del sensor y el cálculo de la sensibilidad del biosensor en concentraciones fisiológicas relevantes. Si no se detecta ATP en presencia de glicerol, se activan medidas específicas para abordar esta situación. El biosensor es altamente sensible y lineal en concentraciones fisiológicamente relevantes de adenosín-trifosfato. Emplea una técnica de deposición suave para inmovilizar la enzima de la superficie del electrodo, generando una corriente proporcional a la cantidad de ATP presente. La respuesta del ATP es lineal en un rango de concentración de 500 nanomoles a 50 micromoles con una actividad específica de 250 miliamperios. Los sensores son reproducibles y muestran claras señales de ATP incluso en concentraciones tan bajas como 100 nanomoles, con tiempo de respuesta relativamente rápido.
Este biosensor ha sido utilizado para analizar la señalización purinérgica en tiempo real durante la actividad locomotora, demostrando su capacidad para detectar cambios en la concentración del ATP. En comparación con otros biosensores, su límite de detección es más bajo y su rango lineal más restringido. En general, este biosensor de microelectrodos se representa como una herramienta valiosa para estudios en tiempo real de la liberación del ATP en redes espinales en vivo, destacando por su alta sensibilidad, respuesta rápida y utilidad en diversas aplicaciones en biología y medicina. En resumen, hemos desarrollado con éxito un sensor altamente sensible para la detección de ATP, diseñado específicamente para analizar la señalización de ATP durante la actividad fisiológica. Este sensor ofrece una resolución temporal y espacial excepcional, destacándose como una alternativa conveniente y adaptable en comparación con las técnicas convencionales. La importancia de este avance radica en un papel fundamental del ATP como mensajero intracelular en diversos procesos biológicos. Al convertirse en adenosina, el ATP desencadena eventos celulares críticos en nuestro sensor, complementando como un sensor de adenosina. Emerge como una herramienta revolucionaria para un análisis en tiempo real sin precedentes de la señalización purinérgica durante la función fisiológica. Esta combinación ofrece una visión dinámica de los procesos bioquímicos subyacentes a la actividad celular, permitiendo una comprensión más profunda de los mecanismos purinérgicos en tiempo